Y ahora ya estamos. Ay, buenas tardes. Vamos a repasar. Era re falluta. Entonces, ahora que van a quedar evidencias de lo que estamos hablando, les decía, el desarrollo organizacional es un proceso que se aplica cuando uno quiere modificar algo de la organización. Y existían fuerzas que operaban a favor y en contra de este cambio. ¿Cuál es la fuerza más importante o la variable más importante que es el choque contra el cambio? Lo que frena el cambio. ¿Se acuerdan? Es, es lo que limita y orienta la conducta de las personas, la pista. Exacto, la cultura, como dice Mirna. La cultura, cuando es rígida, sobre todo, era la fuerza de choque, la primera a la que se enfrenta realmente el proceso de desarrollo organizacional cuando quiere implementar algún tipo de cambio. A ver, si yo les digo que relacionen en algún punto el concepto de la autoridad en general que tiene Weber en la teoría burocrática, con el concepto que tiene sobre la autoridad Barnard en la teoría del comportamiento, que se llamaba teoría de aceptación, es la pista, teoría de aceptación de la autoridad. ¿Tenían posturas similares u opuestas estos dos autores sobre la autoridad? No, Mirna, al revés. Pone al revés. Eran totalmente opuestas. ¿Se acuerdan que Weber él afirmaba que el poder era lo que te daba la autoridad, el cargo jerárquico, él mantenía la cadena de mando, la jerarquía y todo? Y Barnard lo que decía era que la autoridad existía cuando el subordinado la aceptaba como tal, que el subordinado validaba la autoridad que tenía su superior, porque le otorgaba ventajas o por las desventajas que quizás no tenía. Entonces, esa es la idea de la comparación. Por ejemplo, ¿cómo se nota que no leyeron nada? Era verdad que venían atrasadas. Yo pensé que era una jodita. Decime, Mirna. Uy, profe, me puso, no, hoy era clase de capítulos 15. Sí, ya arrancamos. Ya arrancamos. No quiero que pregunte más nada, Mirna. Ya arranquemos con el capítulo 15. Hoy tenemos 15 y 17, en realidad, que cuando los leanlos, Delen, van a ver que se repiten un montón de cosas porque son los dos de lo mismo, que es el enfoque sistémico, ¿no? Así que van a ver que capaz algunos conceptos que vemos en el capítulo 15 los vemos de nuevo en el 17 con algún detallecito más, un poquito más amplio, pero es lo mismo, en definitiva. Así que, bueno, cuando avancen más con la lectura surgirán entonces más dudas. Del avance. Nada, igual vamos Profe, bien, tenemos tiempo. una clase antes del parcial hacemos todas esas preguntas locas y te prometemos que vamos a hablar bien y te vamos a contestar todo. Vos te lo mereces, profe. Como les dije a lo del pibe del turno mañana, el examen es el día 19, el 18 no contesto nada, ¿eh? El 18 no me preguntan ni si está lloviendo afuera. Hasta el 17 todo. Lo que quieran por todos los medios que me vienen a buscar a casa, no importa. Ahora el 18, chao. El 19, me agarro otra crisis. El 19 es Mirna y el 26 sería el recuperatorio. Que no te agarre ninguna crisis. Mejor agarrache a Benato. Ahí va mejor. Así que bueno, vamos entonces a nuestro enfoque sistémico. Capítulo 15. Hasta ahora venimos siempre con esta disputa de hacemos poco en la estructura, en la organización, en el recurso humano, en un poquito en cada una. Ahora agregamos el ambiente. Bueno, este enfoque lo que quiere principalmente es demostrar la importancia que hay en la interrelación de todas las ciencias, de todas las disciplinas. O sea que cada una tiene y debe familiarizarse, chau paz mental, no la leo más a Mirna, tiene que existir esta interrelación entre todas las disciplinas para poder lograrlo.
es básicamente el concepto que vamos a ver de sistema. Todo es relaciones, uniones, trabajar en equipo, esa es toda la idea que plantea sobre los sistemas. Lo primero que les dice es, como una consulta, ¿cuál fue el primer hecho mundialmente importante que marcó un quiebre en cuanto a lo tecnológico? ¿Se acuerdan? Lo vimos allá por el capítulo 2. La revolución industrial. Tal cual. La revolución industrial. A partir de la revolución industrial, allá ni me acuerdo la fecha que fue, 1700 y pico era, ¿no? La revolución, 1800, ni me acuerdo. De ahí en adelante ya la tecnología empieza a tener influencia sobre todo, sobre el ser humano, sobre las organizaciones, sobre el trabajo en general. Después les empieza a plantear los conceptos de la cibernética. El más importante es el concepto de sistema, en realidad, que es el primero que les va a aparecer. Les dice, fíjense, mientras escuchan lo que les digo, ¿qué otro concepto es prácticamente igual a este? Es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que forman una actividad para alcanzar un objetivo. ¿Qué otro concepto es prácticamente igual? ¿A qué les recuerda? Al concepto de sistema. O sea, ese es un concepto de sistema, digamos. Claro, ¿y a qué otro concepto que vimos en las primeras clases te recuerda? Que son elementos... Tiene un poco del positivismo y de esta cuestión de que todo funciona como un organismo. A mí me recordó un poco a Fayol en ese sentido, con los departamentos y la cuestión de que todo tiene una parte dentro de... Vamos para ahí. Al concepto de organización. En lugar de elementos, personas que se interrelacionan para lograr un objetivo. Es básicamente el mismo concepto llevado a otro plano. No sé si ahora lo ven más o menos la idea. Donde lo importante es las entradas que va a tener este sistema, que provienen del ambiente, de su exterior, y las salidas que le va a otorgar el sistema al ambiente. Después van a ver que hay 7 millones de conceptos, de definiciones de sistema. Ustedes elijan el que mejor les parezca, les resulte más simple, pero yo creo que ese es bastante simple llevándolo a las dos cosas. A la definición de la organización y a la definición del sistema les queda bien para las dos. Creo que es el más práctico, por eso les elegí esa. Después les empiezo a hablar de los conceptos principales del sistema, que lo van a ver, después también se repite en el otro capítulo. Es básicamente lo mismo, así que elijan de qué capítulo les parece más simple. También, eso no hay problema. El primer concepto es la entrada, como les decía, que para los sistemas tenemos determinadas entradas y cuando los llevamos al campo de la organización ya se modifica un poquito. Podemos adaptarlo, pero no es linealmente lo mismo. Las entradas para los sistemas es, por ejemplo, la información. ¿Se adapta a la organización? Sí, totalmente. Del afuera, del entonces, nosotros intentamos obtener información. El sistema, pensando al sistema como, vamos a pensarlo como una computadora, para poder operar, la organización para poder mantenerse viva, para poder competir en el mercado, como vamos a ver en el último capítulo, para poder hacer un análisis y plantear estrategias. La información es algo que va a compartir el sistema con la organización como una entrada. También les plantea la energía como una capacidad para hacer que el sistema se mueva. Este es más sistémico, no tanto llevado a la organización, en realidad. Si bien podemos interpretar energía desde otro aspecto para llevarlo al plano organizacional, es como que es muy vago la idea. En realidad, lo que más nos importa como organización son la información, como les dije, y el tercero que son los materiales. Materiales en su conjunto, siendo los insumos, siendo los recursos humanos, siendo material financiero como capital, todo lo que podemos llegar a obtener de la afuera como material para operar como organización. Después les plantea el concepto, una vez que absorbemos del ambiente todas estas cosas, las operaciones se realizan dentro de una caja negra. Se las define como una caja negra.
en la cual se establece que uno desconoce lo que sucede adentro de esta caja negra. Sabemos que acá hay un proceso, que se transforman, las entradas se transforman en las salidas, pero no sabemos cómo. Eso en un sistema. En una organización sí vamos a saber cómo. Si la caja negra es el proceso productivo de nuestra organización, los que trabajamos en la organización sí sabemos lo que pasa, pero no lo saben los de afuera. Como les daba siempre el ejemplo de la Serenísima. Nosotros que fuimos y lo visitamos, vimos cómo se hacen las cosas. El que no lo visitó no tiene idea cómo se le pone la tapa al yogur, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, ese es el concepto de caja negra. Hay un proceso ahí adentro que modifica, que produce para convertir las entradas en salidas. Como les digo, las salidas, que va a ser el producto o servicio terminado que el sistema, o en nuestro caso la organización, es lo que le va a brindar al ambiente, ¿no? Por eso es la salida. Después aparece nuevamente el concepto de retroalimentación, más relacionado obviamente en este capítulo al sistema, que dice que es una parte de la energía de salida que reingresa a la entrada. ¿Y por qué va a pasar esto? Obviamente es porque le está brindando la información que necesita para saber si está operando como debe o si debe realizar alguna modificación. En líneas generales, la retroalimentación de los sistemas es algo automático. El control es algo automático y surgen alertas, tienen los sistemas que advierten cuando la retroalimentación es negativa. O sea, retroalimentación tenemos positiva y negativa. Si está todo bien, positiva, seguimos adelante, no hay cambios, podemos seguir produciendo de la misma manera. Si algo falla, va a haber algún tipo de alerta que nos advierta que algo no está saliendo como debería salir, y vamos a prestar atención y vamos a intentar modificar lo que no esté saliendo bien, sea en un sistema o sea en una empresa. Después, concepto muy importante, porque más que nada estos capítulos lo que más se van a llevar son conceptos. Homeostasis. La homeostasis hace referencia a un estado de equilibrio de los sistemas, es un estado de los sistemas que después lo llevamos a la organización, pero en realidad este surge a partir de un sistema. Es un estado de equilibrio el cual no se encuentra nunca afectado por las variables externas. Las variables externas que van a intentar romper este equilibrio no logran romperlo. Es como un estado de autocontrol, de equilibrio que poseen los sistemas. Esa es la idea de la homeostasis. ¿Qué pasa con la homeostasis llevada más al plano organizacional? ¿Existe? Sí, pero no es tan estrictamente impermeable la organización como puede ser un sistema. Las organizaciones sabemos que se ven afectadas por lo que pasa en el ambiente. ¿Y gracias a qué puede existir la homeostasis en una organización? Gracias a la retroalimentación. La retroalimentación de esta que venimos hablando es la que nos va a ayudar a poder mantener la homeostasis. Siempre y cuando nos convenga, lógicamente. Sí, estamos en un estado de homeostasis, todo es equilibrio, todo está controlado, pero vamos a querer introducir algún tipo de cambio, porque queremos implementar desarrollo organizacional, nos va a convenir romper este estado de equilibrio, ¿no? La idea de estar en equilibrio es si te conviene como organización hoy estar en este estado. Esa es la idea. Entonces es necesaria para la organización que exista esta retroalimentación para poder mantenernos en homeostasis cuando nos conviene estar. Después les habla del concepto de información, que en realidad es algo que ya venimos charlando bastante. ¿Qué es la información? Es el conocimiento que tengamos disponible y que nos sirva, ¿no? Para nuestra operatoria, para nuestra organización. ¿Y en qué te beneficia tener información? En que va a reducir la incertidumbre, ¿no? Como organización, cuanto mayor información tengamos para la toma de decisiones, mejor vamos a estar, más seguros, más plantados, y vamos a poder prever quizás
la finalidad, cómo va a ser, ¿no? Si vamos a lograr o no lo que estamos buscando. Si tenemos más información, podemos llegar a planificar más a largo plazo. Después van a ver que les plantea la teoría de la información, en donde les nombra elementos. Son básicamente los mismos elementos que vimos cuando vimos el tema de comunicación. ¿Se acuerdan? En el emisor, el canal, el receptor, es más o menos lo mismo. Les dice que la fuente es la persona o la cosa que emite el mensaje, los elementos, como para leerlos, nada más, porque el transmisor, el ruido, es más o menos el mismo proceso de comunicación llevado a la teoría del sistema. Lo que sí es importante es, por ejemplo, el concepto de redundancia. Ese concepto hace referencia a que se repita el mensaje varias veces. ¿Para qué? Justamente para evitar el ruido. ¿Se acuerdan que es algo que impide que la comunicación sea efectiva? Entonces, esta cuestión de repetir el mensaje va a confirmar, va a aseverar de que no hubo ningún ruido y que el mensaje fue recibido correctamente. Esa es la idea del concepto de redundancia. Súper recontra importante y lo tomamos siempre. Concepto de entropía y sinergia. Todos tienen problemas con entropía, por cómo está redactado en el libro. Para mí es el problema que tienen todos con este concepto. ¿Qué es la entropía? La entropía para una organización es un concepto negativo. Y después vamos a ver entropía negativa, que es un concepto positivo. O no se olviden de ese detalle, es como al revés. La entropía lo que plantea es la pérdida de energía, la pérdida de conexión entre las partes del sistema. Acuérdense que estamos hablando siempre de un sistema. El desgaste y posteriormente la desintegración y la muerte del sistema o de la organización. Ese es el concepto de entropía. Ahora, como nosotros obviamente vamos a querer evitar la entropía de alguna manera para no llegar a la muerte de la organización o del sistema, es que existe la entropía negativa, que plantea que el sistema o la organización tiene que abrirse al ambiente para reabastecerse de energía, de información, depende del caso, si es un sistema o si es una organización, reabrirse y reabastecerse de todo lo que necesita para salir de este estado de entropía. ¿Se entiende? Acuérdense que la entropía negativa es positivo, es abrirse, obtener todo lo que necesito y sobrevivo. Ahora, entropía solo es lo negativo, es esta pérdida, este desgaste, inclusive la muerte de un sistema o de una organización. Porque van a ver cuando lo lean cómo está redactado, es confuso. Y lo pone como al revés y todos se confunden estas dos cosas por cómo está redactado en el libro, me parece. Y sinergia, que de sinergia habíamos hablado un poco cuando hablamos la diferencia entre grupos y equipos, es la idea de que todos los elementos operando en un conjunto, todos juntos, vamos a lograr un resultado mayor del que podríamos lograr trabajando todos individualmente. O sea, ven que todos, casi todos los conceptos tienen esta idea de unión, interrelación, conjunto, equipo, todo relacionado con todo este, trata básicamente de eso todo el enfoque sistémico. Así que ese es el concepto de sinergia, que existe en los equipos y no en los grupos, como habíamos estado hablando la otra vez. Eso es de cajón, va, si no va en el segundo examen, va en el final, sépanlo, porque son conceptos que siempre preguntamos a relacionar con otras cosas, pero van siempre. Después nos habla de las consecuencias de la informática, no solo en la vida diaria del ser humano y demás, sino en la administración. Yo me acuerdo cuando empecé la carrera en la materia metodología de las ciencias sociales, nos hacían hacer un anteproyecto, que es la primera parte de una tesis, si se quiere. Y yo había elegido un tema así, parecido, de cómo había modificado la tecnología a la operatoria de un hospital. Antes, a la antigua,
lo que se hacía eran las historias clínicas en esas hojitas que nos hacían el dictado en el primario, que eran así, las historias clínicas por escrito. Aparecieron las computadoras y pasamos de ese papel escrito que se perdía y que nadie sabía dónde andaba, a un archivo en una computadora. Básicamente, lleven esa idea de cómo cambió la tecnología, la operatoria de cualquier organización que se les ocurra. A mí se me ocurrió esta en ese momento. Y les habla de las principales consecuencias, y la primera que dice es la automatización. Automatización en el sentido de cómo funciona el sistema por sí solo, que necesita poco, en realidad, del ser humano. En líneas generales, el sistema mismo ya tiene un control sobre sí mismo, como les decía. Si algo no sale bien, va a avisar el sistema que hay una retroalimentación negativa y demás, este autocontrol que tiene el sistema. Dentro de automatización les nombra la integración en cadena continua, hace referencia a lo que habíamos visto, el ejemplo de Ford, de producción en escala, más o menos a todo el proceso de fabricación, de cómo es una operación ligada a la otra, digamos, todo el procedimiento de fabricación de lo que quieran, el producto que se les ocurra. Les habla de la utilización de los dispositivos de retroalimentación y esta regulación automática, que les estaba diciendo yo, siempre va a ser cuando sea negativa. Si no, nunca va a haber retroalimentación. Es como que la positiva pasa desapercibida, ¿se entiende? Como no pasó nada, no suele verse. Y les habla también del uso de la computadora para acumular volúmenes de datos y también analizarlos. Todo lo que antes la persona tenía que escribir en papel y analizar ella misma, hoy lo puede hacer una máquina de una manera más, no sé si más efectiva, pero sí mucho más rápida y ocupando mucho menos espacio. Después, la segunda consecuencia que les nombra es la tecnología de la información, y ahí les hace referencia a esto que justo les decía, a la comprensión del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto, hoy, viéndolo también acá en la virtualidad, hoy no necesitamos estar todos nosotros en la sede de Centenario para poder tener una clase. Estamos acá. Podríamos tranquilamente prescindir del edificio de ahora en más y que todas las clases fueran así. A eso refiere la comprensión del espacio. Necesitamos menos espacio, más virtualidad, surge la idea de organizaciones virtuales en este aspecto. También les habla de la comprensión del tiempo, eso ya en referencia a la comunicación. La comunicación ahora es flexible, rápida, dinámica, en tiempo real, como lo estamos haciendo ahora nosotros, y mucho más flexible. De esta idea de la reducción del tiempo y del espacio nace el formato de just in time, que no tienen stock, operan sin stock, no tienen espacio, entonces no necesitan lugar físico porque no necesitan acumular, no tienen un depósito ni nada, y operan en el momento, a la velocidad, a la instantaneidad, si se quiere también. Es todo muy rápido, la idea de just in time. Y también les hace referencia a la conectividad en el aspecto de que podemos estar todos en distintos lugares trabajando juntos, como pasa en un montón de organizaciones, que se reúnen y hay uno de cada país y tiene una reunión por Zoom y están trabajando y están cada uno en un lugar físico diferente. O sea, eso es todo lo que nos viene a traer la tecnología. Otra consecuencia de la que le habla es los sistemas de información, básicamente enfocado para la toma de decisiones de los gerentes, es que les habla de estos sistemas de información. Y dice que depende del tipo de estructura que tenga la organización, va a ser el tipo de tecnología que necesiten, que requieran. Y les habla de 4 estructuras distintas. De la centralizada, una estructura totalmente centralizada, que la cúpula sea la que toma decisiones, va a tener una computadora centralizada, central, que va a ser la que tenga toda la información de toda la organización. Al resto no les importa. Después tenemos una estructura jerarquizada, va a respetar la cadena de mando, y dentro de esta estructura jerarquizada lo que va a hacer es
darle a cada nivel la información que necesita. Cada una va a tener el sistema que necesita para las tareas que realiza con la información que necesita, bien dividido. Tenemos la estructura distribuida, con varias computadoras que cada una tiene información distinta, pero están interrelacionadas, interconectadas entre sí, o sea, pueden compartirlo, no es tan centralizado. Todas tienen información distinta, pero están comunicadas. Hay como una sinergia, si se quiere, entre ellas. Y la última es la estructura descentralizada, que dice que depende el lugar, el contexto, todos los factores que tienen que ver con la organización, depende la necesidad tecnológica que va a tener. Entonces puede ser por región, por país, por localidad, como sea, y van a tener todas una necesidad distinta de tecnología. Qué sé yo, el departamento de contabilidad en Buenos Aires va a necesitar el sistema Westermann para operar, por ejemplo. Y sin embargo, capaz que el Departamento de Contabilidad de Estados Unidos ya no usan más Westermann y tienen algo más modernoso que te resuelve más la vida. No sé qué sistema usarán. Pero se entiende la idea, depende la estructura, depende el lugar, depende el contexto, tenemos necesidades distintas de tecnología. Después les habla de la integración del negocio, que hace referencia a 4 etapas justamente para esto, para implementar en los sistemas de información. El primero que les dice es construir e integrar el sistema interno. O sea, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es analizar qué necesitamos. Y qué necesitamos en cuanto al software y al hardware que vamos a proveer seguramente a cada nivel de nuestra organización. Entonces la idea es mirar para adentro nuestra necesidad de tecnología, cuál va a ser, hacer ese análisis. Lo segundo es integrar las entradas, y les habla de la cadena integrada con los proveedores. Nosotros para operar vamos a necesitar que nos cumpla el proveedor siempre, que nos cumpla con el plazo, que nos cumpla con las cantidades, que nos cumpla con todo lo que le estamos demandando para poder operar en tiempo y forma como esperamos que suceda. Si no, vamos a intentar hacer aquella integración vertical que habíamos visto de la influencia de los empresarios, que era que yo como organización absorbo a mi proveedor para armarme mi propia cadena de logística. El otro paso era integrar las salidas, que ahí hace referencia al cliente. El cliente, hoy, que es uno de los factores más importantes que tenemos, en conjunto con la información, lo más importante es direccionar todos nuestros recursos y todos nuestros esfuerzos hacia la satisfacción del cliente. Y como último ítem, integrar el sistema interno entre las entradas y la salida. Eso hace referencia a las empresas virtuales, más que nada. Hace referencia a que hoy todas las organizaciones hacen todas sus operaciones por Internet. Compras, ventas, reclamos, instalaciones, envíos, distribución, todo lo que pueden, la gran mayoría de sus operaciones surgen mediante Internet. Es el nuevo ambiente mediante el cual se comunican, es lo que les está viendo. Y como último, les brinda el concepto del e-business, que son los negocios virtuales, una página web. O sea, imagínense que en ese entonces, capaz que cuando, no sé los años que tiene, la verdad, pero no sé si existía Mercado Libre cuando Chavinato escribía el libro. Vamos a ponerle que no. Entonces, él tendría esa visión de que iba a pasar algo así, y efectivamente pasó. Es el Nostradamus de la administración. Y les habla que cada organización necesita esto de construir su estructura, armarse de su tecnología, su software, su hardware, todo lo que requiere utilizar para operar cada vez de una forma más efectiva. Y aparece un nuevo hombre, que no es mucho muy importante, pero sí es mucho muy importante que anoten. Tabla 15.2. No sé en qué página, pero es la tabla 15.2. Les enumera todos los hombres que estuvimos viendo hasta ahora y sus características para que los tengan todos juntos y no tengan que copiar cómo es cada uno y demás. Del hombre digital dice que tiene